La cadena SER es desde hace décadas la primera radio privada de España. Su historia está repleta de polémicas, especialmente entre los años 1962 y 1985, los años en los que la dirigió don Eugenio Fontán, desde sus intentos de esquivar la censura del régimen franquista a la adquisición por el entonces mayor grupo multimedia español. Tras abandonarla, crearía la cadena ibérica. Este veterano de la radio ha querido recordar algunos de estos momentos para Periodista Digital. Pues yo encantado, porque puedo aquí exponer y contar mis experiencias de la cantidad de años que he estado en la radio. Primero como ingeniero, después como periodista, después como director general de la SER, y luego después como director general y presidente de Cadena Ibérica. De modo que es toda una vida dedicada a la radio. La cadena SER fue uno de los símbolos de apertura de democracia a partir de los años 60, cuando le nombran a usted director. ¿Cómo era la cadena SER de esos años, en las que había apellidos como Calderón, como Tomás Martín Blanco, y con usted al frente de ese proyecto? Era una radio totalmente distinta, porque era una radio que, contrariamente a cuál es el principio, el fundamento de la radio, que es la información, no podía hacer información. La información era exclusiva de Radio Nacional de España. Pero, sin embargo, la SER encontró el camino de la radio entretenimiento, de la radio cultura. El entretenimiento empezaba desde las famosas seriales o telenovelas que existen hoy día, luego después los concursos y luego después incluso grandes producciones de radioteatro y con un cuadro de actores realmente muy importante. Y de esta forma, con una radio de entretenimiento que llenaba las horas de los españoles en aquella época, a la cual se añadían algunos concursos importantes, pues mantenía la totalidad o quizás la mayoría de la audiencia de la radio en España, salvo con el error, con el fallo tremendo de que no podía tener información. Sería Hora 25. ¿Cómo fue, digamos, ese programa que entre el señor Martín Ferrán y usted crearon? El programa de Hora 25 realmente se venía pensando hacía tiempo encontrar un programa informativo que se pudiese incluir dentro de la normativa estricta que existía en aquellos momentos. Porque, evidentemente, existían unas leyes, bueno, no eran leyes, muy estrictas, que no se podía dar ningún tipo de información que no fuera local. Y había que utilizar muchos trucos para dar información de hechos que se han producido en Madrid, pero que realmente tenían trascendencia nacional. Había que dar un informativo. Primero se empezó con material Cadena SER, en el cual estábamos obligados a repetir las mismas noticias que había dado Radio Nacional, pero con nuestro estilo de una forma distinta. Y ya después nos lanzamos a Hora 25. Una Hora 25 muy especial porque tenía mucho de comentario y poco de noticias, y lo cual ponía totalmente nerviosos a los directores generales que existieron de radiodifusión que existieron en aquella época. Fue una lucha permanente y era un temor cada mañana al llegar yo a mi despacho y temía que sonase el teléfono, porque el sonar el teléfono era de una autoridad de radiodifusión o echando una bronca, o anunciando un expediente o incluso anunciando ya una multa. Entonces, poco a poco, y haciendo trampas, fue creando Radio Hora 25 con Antonio Calderón y Manolo Martín Ferrán, que fue el primer realizador de Hora 25, Manolo Martín Ferrán. Tuvimos muchos problemas con Hora 25 porque estaba muy basado en noticias, en reportajes y luego en temas deportivos con José María García. Pero poco a poco nos fuimos adaptando y creo que los políticos no tuvieron más remedio que irse resistiendo a lo que la SER iba haciendo en Hora 25. Y estaban todos pendientes de lo que daba la SER a las 12 de la noche. Y esto fue lo que se convirtió en el primer programa informativo de radio y de una categoría tremenda en toda España. Otro programa que también fue muy destacado y que todavía sigue, Los 40 Principales, ¿estaba ya en aquella época? Hombre, claro, Los 40 Principales fue un programa que yo traje de Estados Unidos. En Estados Unidos yo tenía mucha relación con emisoras de radio de Estados Unidos, y en Estados Unidos estaban empezando a lanzarse el programa de Los 40 Principales. Se empezaron a lanzar en Nueva York, ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre del creador de Los 40 Principales, y yo estuve con él bastantes días hasta que vi lo que había que hacer y lo traje aquí a España, contrariamente a los criterios de todo el mundo. Nadie pensaba en que esto podía hacerse, que se repitiesen las músicas que en aquellos momentos estaban en el aire. En aquella época
pues todo el mundo pensó que era un fracaso, cuando se convirtió en un éxito realmente impresionante. Fue incluso la palabra los 40 principales no es original mía, sino es original precisamente del señor americano, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que tenía el Top 40. Y entonces él, que sabía español, se le ocurrió traducir el Top 40 por los 40 principales. Y ese fue uno de los grandes éxitos. Don Antonio Calderón, ¿cuál ha sido el papel, digamos, que ha aportado en la radio esta figura y por qué se retiró quizá por edad? No, Antonio Calderón se retiró ya mucho más mayor, mucho más pasado el tiempo, ya los años 70 o 80. Fue desde el punto de vista de radio espectáculo, de radio teatro, fue realmente un genio, el mayor creador de la radio en España. Después fue también el que contribuyó a la creación de los programas informativos y también a Hora 25. Ese fue Antonio Calderón y yo creo que se retiró ya. Yo ya no estaba en la SER, pero se retiró porque realmente no tenía buena salud y no podía seguir trabajando. Por terminar con la etapa, digamos, que podríamos llamar de la transición, en aquella época creo que el Estado aún tenía el 25% porque lo mantuvo hasta casi los años 90. ¿Eso significaba un riesgo, una forma para, digamos, atacar a la línea desde el Consejo? ¿Cómo era tener el 25% estuviera en manos del Estado? Bueno, pues realmente era una lata, era un inconveniente. Existían consejeros representantes del Estado, los cuales, pues, las reuniones de consejo hacían valer los criterios del Estado, pero luego delegaban en el director general de Radiodifusión y Televisión, que era el que llamaba por teléfono por las mañanas a criticar las informaciones que se habían dado, o incluso hasta el rigurosísimo Fraga Iribarne, pues en más de una ocasión también llamó o escribió alguna carta quejándose de algún tipo de información que se había dado en aquellos momentos. Una de las cosas que más se le reconoce a su etapa al frente de la cadena SER es la llamada Noche de los Transistores. ¿Cómo fue aquello de que la cadena SER no solo transmitiera en directo lo que pasó, sino hasta pudiera mandar en la puerta precisamente a José María García y fuera, digamos, el símbolo de aquella noche en la historia de España y de la radio? En aquel momento, aquel día de la reunión del Parlamento, estaba despachando por la mañana, por la tarde, eran las 4 de la tarde me parece, el director de informativo Fernando Onega estaba despachando conmigo y estaba produciéndose la votación de no me acuerdo qué ley en el Congreso. Y entonces llegó un momento, un diputado que se llevaba algo en Cabo, en Fuentes en Cabo o algo semejante, y inmediatamente después se empezaron a oír los tiros. Nos quedamos impresionados y entonces Fernando Onega dice: director, esto es la historia. Digo, pues sí, vamos a seguir la historia. Y la historia siguió porque hubo un periodista que tumbó en el suelo, mantuvo el micrófono, y hubo un técnico, el periodista me parece que llamaba Rafael Luis Díaz, y un técnico, Emilio Grabarrita, que mantuvo la conexión sin que nadie se diese cuenta. Y allí estuvieron sentados, tumbados en el suelo, y además el técnico procurando que no se perdiese el sonido, y fue el único sonido que durante horas salió del Congreso de los Diputados. Y así se continuó dando esta información, dando información de todas las emisoras de la cadena, lo que iba sucediendo en cada una de las capitales de Sevilla, de Valencia, de Barcelona, del País Vasco, sobre todo las principales capitanías generales y principalmente la de Valencia, que era la más activa, que no me acuerdo cuál era el general, la más activa. Y también yo mantenía contacto con la zarzuela a través de Sabino Fernández Campos, con el que comentaba a lo largo de la noche cómo se iban desarrollando los acontecimientos. ¿Llegó a haber algún tipo de miedo de que Radio Madrid o alguna emisora pudiera ser tomada como fue tomada Prado del Rey? Bueno, fue tomada Valencia, fue tomada porque ya el director de Valencia me decía: estoy aquí, tengo la emisora ocupada. Y nosotros también teníamos miedo de que ocupasen la central de la SER Radio Madrid, que precisamente está en la misma Gran Vía. Pero resultó que los golpistas fueron tan poco hábiles que lo único que se les ocurrió era ocupar una emisora en la calle Ayala que se llamaba La Voz de Madrid, que había pertenecido a la llamada Red del Movimiento. O sea, que tenían una ignorancia total de dónde estaban las fuentes de información. Me parece que antes de que estuviera el señor Onega ya había estado al frente de informativos, pero igual puedo equivocarme, Iñaki Gabilondo, que luego volvió.
¿Cuál fue el papel, digamos, inicial en la SER del que luego sería años después el mayor referente de la emisora? Bueno, Iñaki Gabilondo empezó el periodismo en la Universidad de Navarra, después yo lo nombré, me parece que director de Radio San Sebastián y después director de Radio Sevilla. Radio Sevilla hizo una labor muy buena como director de emisora y además muy siendo portavoz de todas las inquietudes de Andalucía. Tuvo muchos problemas con el régimen anterior porque en lo que existía en aquel momento el gobernador civil pues estaba muy pendiente de lo que se decía en Radio Sevilla y no era nada especial, pero significaba una apertura ante el régimen cuando los gobernadores civiles eran realmente unos Poncio Pilatos en cada una de las regiones. Y después de allí tuvo que salir Iñaki y tuvo una breve etapa en el inicio de Radio 16 y después volvió a la SER. Volvió a la SER en sus principios de zona informativos, sobre todo los informativos de primera hora de la mañana, hasta que ya luego fuese desarrollando posteriormente su actividad en los distintos programas informativos. Una polémica que fue muy sonada en ese momento, en la que a ustedes se le señalaba, que es la salida del señor García de la cadena SER. Primero se dijo que no iba a salir, que simplemente iba a salir de hora 25, luego al final sí salió definitivamente y se señalaba la mano de Pío Cabanillas, que era teóricamente el que, según la versión del señor García, le había influido a usted para tomar esa decisión. Ahora que ya ha pasado un tiempo, ¿cuál fue la verdad de aquella historia? Pues realmente me parece que en aquellos momentos Pío Cabanillas era ministro y le molestaba mucho los comentarios que hacía José María García con el estilo clásico de él. Pero luego después había sus más y sus menos, como la tradición del Ministerio llamado Información de Información y Turismo era utilizar el teléfono para todos los medios informativos, pues se criticó, José María García criticó bastante la política, me parece que dependía de deportes o la política informativa que seguía a Pío Cabanillas. Y Pío Cabanillas se quejó repetidas veces a la SER sobre la actuación de José María García. Y entonces a José María García se le dijo, hombre, ten cuidado, José María García, ¿qué tal? Descansa unos días. Y entonces José María García se despidió y dice, bueno, pues esta noche ni Pío. Y después ya se fueron alargando las situaciones hasta que ya salió de la SER, pero amistosamente. Las tertulias radiofónicas, que creo que fueron con el señor Onega como jefe de informativos, ¿se puede decir que fue una cosa que comenzó en la cadena SER? Pues no exactamente, no. Tenían una cosa que se llamaba, me parece que era la rebotica, pero eran unos comentarios de algunos redactores de allí durante un cuarto de hora, algunos comentarios sobre noticias, pero es que claro, es que en aquellos momentos no se podía dar información, no se podía prácticamente, y se hicieron algunos ensayos con redactores que había en los servicios informativos. El año 85, que es como el año del gran cambio, donde hay informaciones muy confusas, porque según la versión de don Augusto del Cader, que hace poco decía que la cadena SER estaba a punto de quebrar y que prácticamente tuvieron que entrar Javier Baviano y el grupo para salvarlos. Y luego está la otra versión de que falleció un accionista, el señor Gómez Mira, se dio un permiso a unos y no a otros, hubo un favoritismo del gobierno. Usted, que estaba al frente del proyecto, ¿cómo fue aquella operación del año 85? Pues fue un favoritismo totalmente del gobierno a favor del señor Polanco, y el señor Polanco utilizó todos los medios que pudo para conseguir acciones donde estuvieran. Y claro, llegó un momento en que la participación del señor Polanco, con la participación del 25% del Estado y la complicidad de la familia Garrigues, pues nos dejó a los que estábamos allí, al grupo Fontán, nos dejó en minoría. No lo sé, ahora lo que tengo que decir, que lo que haya dicho del Cader, que la situación de la empresa era un desastre, no es verdad. Eso no es verdad, es que se pueden decir muchas cosas, pero eso no era verdad. Prueba de ello de que no sucedió y no pasó absolutamente nada. ¿Solicitó usted permiso cuando falleció el señor Gómez Mira, creo que se llamaba, o con los otros accionistas, para comprar usted las acciones que, como miembro del Consejo, teóricamente tendría que haber tenido preferencia sobre gente que en ese momento no era del Consejo? No me acuerdo exactamente, pero allí hubo mucha lucha en el Consejo para adquirir estas acciones. Porque evidentemente primero el señor Polanco compró las acciones estas, pero eran inferiores al 10%, y entonces él dijo que lo único que quería era colaborar y participar en todo, que no quería más acciones del 10%.
Y entonces así sucedió hasta que ya se produjo la lucha interna en el Consejo, en la cual los Garrigues, porque tenían un problema muy grave con el Banco de Levante, entonces los Garrigues, el embajador y el hijo pequeño, José Miguel, tenían un problema muy grave con el Banco de Levante, pues tuvieron que ceder a muchas de las pretensiones del Estado y del señor Polanco. ¿Intentó el señor Polanco que usted permaneciera, o cuando el recambio de usted por Eugenio Galdón se produjo por algún tipo de incompatibilidad, usted no quiso seguir? No, es que se produjo ya la lucha en el Consejo, y en la lucha en el Consejo, pues evidentemente la mayoría ganó. Yo tuve que marcharme. ¿Y vendió usted al señor Polanco sus acciones? Vendimos todos los accionistas minoritarios, vendimos al señor Polanco las acciones. ¿Y cómo después de aquella experiencia, después de haber sido, digamos, el director de una cadena líder, decide volver a empezar de cero con otro proyecto? Hombre, primero, pues yo creo que por mi profesionalidad y mi cariño a la radio. Empezamos con un problema, pude encontrar la posibilidad de adquirir esta emisora de Madrid, pero luego después, conforme fueron pasando los años, le dimos un impulso, creamos la tertulia radiofónica más importante, que era La Espuela, con Alejo García, Ramón Pi y Carlos Dávila, que tuvo un éxito tremendo, y fuimos incorporando emisoras, algunas por concesión y otras por asociación, o otras por compra, y que llegamos a tener al final una cadena de 30 emisoras. Después del Grupo Prisa, ¿el siguiente grupo con más emisoras llegó a ser Cadena Ibérica? Pues sí, fue la primera cadena ibérica, y luego después vinieron las concesiones, con las cuales aparecieron primero la explosión grande del número de emisoras de FM, que fueron haciéndose concesiones. Nosotros conseguimos unas cuantas concesiones y otras que se asociaron, pero las grandes cadenas, la SER y la COPE y algunas otras, después la de Onda Cero, que era la emisora de la organización, la cadena de la Organización Nacional de Ciegos, pues consiguió también un número de emisoras, y luego ya después se incorporó a estas emisoras el grupo asturiano de Blas Herrero. Jesús Polanco, por ejemplo, ¿qué balance hace de este personaje tan importante en la historia de los medios de comunicación de España? Hombre, pues es un personaje muy singular, muy ambicioso, muy trabajador, y realmente pues consiguió, empezando prácticamente de cero, consiguió un gran éxito, apoyado fundamentalmente en el tema editorial Santillana, y apoyado en su amigo Pancho Pérez González, que ya también ha fallecido. Y como él tuvo la idea de crear el periódico, que yo no sé si la idea fue de él o fue de Ortega, del hijo de José Ortega. Y ahí incluso Fraga intervino en la creación del periódico, hicieron hacer director a Carlos Mendo, y total, que surgió el periódico. Lo que pasa es que luego fue el periódico evolucionando en una línea política distinta. Sobre Alejo García, que también le ha mencionado... Ahora, Alejo García es un tipo fenomenal, un profesional de radio de los más que ha existido en España. Increíble, fenomenal. ¿Y la idea de La Espuela fue de don Alejo, fue suya? ¿Cómo se creó ese programa? La Espuela fue un programita que tenía la COPE, incluso tenía la marca, y Alejo fue el que vino con la idea de que pusiéramos este programa en cadena ibérica. Entonces tuvo que hacer una negociación con la COPE, sobre todo con don Bernardo Ráez, que realmente fue una negociación muy satisfactoria, en la cual pudimos quedarnos con el título de La Espuela, y además trajimos todo el equipo que estaba en COPE. Realmente aquello fue, yo pensé que quizás don Bernardo no pensó que nosotros, teniendo una emisora en Madrid, cuando empezamos, que íbamos a ser nadie, y que realmente no iba a pasar nada si nos llevamos la Espuela. Debieron tener algunos problemas con don Bernardo Ráez, que era el consejero delegado de la COPE y era el delegado de la Iglesia para medios de comunicación, y debieron tener unos problemas, y don Bernardo pues dio facilidades para que nos trajéramos a la Espuela. Y sobre otro nombre, don Fernando Onega, que casualmente después de que salga usted de la SER, sale también el de la cadena SER. Sí, era en la lucha aquella, pues realmente Fernando Onega tomó una actitud muy amistosa hacia mí, muy colaboradora, y claro, pues del grupo, desde el punto de vista informativo, sus criterios eran totalmente distintos de los del grupo Polanco, y así lógicamente lo obligaron a salir.
Y ahora Radio España, que ha llegado a ser de las emisoras más antiguas de este país y que era, digamos, unas piezas claves de cadena ibérica, pues anda un poco como desaparecido en lo que sería Onda Cero. Pero llegó a haber un momento en el que parecía que iba a ser un grupo grande, se metió ahí Televisa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese proyecto de Radio España que en un momento pareció que iba a ser un buen competidor? El proyecto fue grande, se metieron Televisa, entró también Europa número 1 para el tema de los programas musicales, el Top Radio España, y entró Radio Europa número 1, la red musical, la de Europa número 1, y entró también Televisa, pero en fin, luego hubo discusiones entre los distintos propietarios, y por eso, como no llevábamos un acuerdo con el grupo mexicano, pues tuvimos que tomar la decisión de vender, porque no estábamos de acuerdo en la manera de llevar las empresas. ¿Tuvo algo que ver en ese proyecto con Televisa otro periodista muy destacado, Luis María Ansón? Pues Luis María Ansón sí, porque él era el representante de Televisa en España. De modo que sí, intervino en esta operación, intervino en la operación, llamémosle financiera o legal, en hacerlo. Pero no intervino en el tema de la actividad radiofónica. ¿Ya no estaba Antonio Jiménez en Radio España? ¿Fue un fichaje suyo? No, Antonio Jiménez no estuvo en Radio España. Antonio Jiménez empezó en la SER de Madrid. En la SER teníamos una escuela de periodistas en combinación con la Confederación de Cajas de Ahorro. Y de esas escuelas nacieron muchos periodistas que se repartieron por distintos sitios. Antonio Jiménez empezó en la SER a trabajar, a hacer prácticas, y fue creciendo dentro de la SER. Yo ya luego me marché de la SER, lo perdí de vista y lo he vuelto a encontrar en Intereconomía. Y ya para terminar, como alguien que es, yo creo, junto con el señor Martín Ferrán, probablemente los que más sabe del mundo de la radio española, ¿qué visión tiene de cómo es la radio actual? La radio actual es muy igual, toda muy parecida. Toda muy parecida, está basada en las grandes personalidades. Por un lado, en los informativos, pues quién puede tener más corresponsales y quiénes pueden tener más fuerza política en las tertulias. Pero ya son tantas las tertulias que los individuos, unos tienen más categoría, más conocimiento político y otros menos conocimiento político. Y luego en la radio, en las cadenas, están fundamentalmente basadas en los protagonistas, como el caso de Carlos Herrera, el caso de Francino en la SER, el caso ahora de Sáenz de Bruaga y algún otro, pero fundamentalmente el líder en estos momentos es Carlos Herrera.